La enseñanza de vivir en la máxima frecuencia espiritual. Y en este mundo lleno de ocupaciones y distracciones, a veces perdemos de vista esta capacidad de poder vivir mejor. Y no nos damos cuenta que las consecuencias de quedarnos en el mundo, en esa mentalidad atrapada, donde ya no queremos salir de esa vida que es primitiva, que están llenos de deseos de la carne, y tener que vivir así, no nos da la oportunidad de poder vivir una vida más fructífera. Y en esa frecuencia, cuando vivimos en esa frecuencia, vivimos solamente pensando en ese momento. Y yo recuerdo cuando yo vivía en la frecuencia de los deseos de la carne, y yo solamente podía vivir pensando en una frecuencia muy baja, donde no había futuro, no había deseos, solamente era una alimentación de la carne. Y yo me di cuenta pronto, gracias a la palabra de Dios, que pude escuchar su llamado, pude escuchar su invitación para poder ser un hijo de Dios. Y ya me lo habían dicho mis padres, ya me lo habían dicho otras personas, ya otra gente ya me lo habían platicado, lo había visto con otros diferentes hermanos, pero ya después me di cuenta de la importancia de poder explorar esta diferente vida que Dios nos dio. La mentalidad mundana nomás nos tiene en consecuencia tras consecuencia. Es un mundo completamente alejado de Dios, y dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque la mentalidad del mundo nos lleva a buscar satisfacciones en la carne, nos ayuda solamente a buscar el deseo de satisfacer, y nos olvidamos de la promesa eterna de Dios. Eso es una situación muy común en la comunidad humana, y podemos darnos cuenta que esta frecuencia solamente nos va a llevar a una peor situación cada vez. Ahora, vamos a hablar acerca de la máxima frecuencia. Podemos decir, hay una máxima frecuencia, hay una mentalidad mundana y hay una mentalidad donde la frecuencia media es un área de confort. Y ahí nosotros nos damos cuenta que algunos pueden sentirse cómodos con su fe y sin buscar crecer ni hacerle daño a nadie, es lo más importante. Y esa mentalidad de confort nomás nos da la complacencia de hacernos sentir como que todo está bien. Sin embargo, esa mentalidad nos puede llevar a la complacencia, y dice ahí, Jesús enseña que debemos usar nuestros talentos para servir a otros y no para quedarnos estancados. Como está en la parábola de los talentos, cuando Dios le dio 5 talentos y 3 talentos y 1 talento. Cómo es que los que reciben talentos se esfuerzan por llevar a cabo ese trabajo de plantar la semilla y poder tener en ellos esa responsabilidad y deseo de multiplicar lo que Dios hizo en sus vidas. Y nosotros en veces nos hallamos estancados en esa situación y no queremos hacer nada, y tenemos muchos talentos y nomás los enterramos, y esa frecuencia es una complacencia, decir: hasta aquí nomás Dios me ha necesitado, yo no necesito hacer nada más. Pero hay mucho talento en muchas de las personas de este mundo, y lo están utilizando en otras cosas, y no se dan cuenta el grande efecto que hace eso en contra de su vida, porque sigue siendo una frecuencia muy media para la vida de esa persona. Y es necesario salir de esa frecuencia. Y es viral ese sistema, es viral esa actitud: aquí me voy a quedar, ya no voy a hacer nada. También es muy viral el pecado: yo nomás quiero tomar, yo nomás quiero estar con mis amigos, yo nomás quiero ir a trabajar, yo nomás quiero darle placer en el fin de la semana. Las mujeres, los hombres, los niños, ya es algo muy común, donde las adicciones ya no son solamente para los cholos, ya no son solamente para los borrachos, ya no son solamente para las prostituciones, ni nada de esas clases de cosas. Ahora ya se ha extendido la frecuencia baja a los niveles de las áreas comunes de la vida. Ya la gente ya está empastillada, ya los doctores, las enfermeras, todos los pacientes del hospital ya llegan en esa adicción, que es una mentalidad muy baja, nomás están buscando el placer de sus vidas, y eso es algo muy terrible, que necesitamos salir de eso, y solamente el poder de Dios nos puede sacar de esa mentalidad. Ahora les quiero hablar acerca de la máxima frecuencia y cómo vivir en el Espíritu. Yo les estoy haciendo una invitación especial a cada uno de ustedes, porque a pesar que ustedes me han visto vivir en la mentalidad baja, en la frecuencia baja, me han visto vivir en la frecuencia mediana, o me han visto solamente simplemente vivir y existir y no tener ningún propósito en mi vida. Y ahora muchos tal vez están riendo de mi testimonio, de mi trabajo, lo que estoy haciendo para levantar obreros, para levantar personas que se han caído, pastores, ministros,
para hablar con diferente clase de gente, y les voy a dar un testimonio. Allá en el Walmart, aquí en Nogales, Arizona, me topé un hombre que le invité a la iglesia. Me dijo: yo no necesito nada de la iglesia. Y me sentí un poquito incómodo, pero a la misma vez el Señor me dio en ese momento la capacidad de entender el por qué esa persona me estaba respondiendo eso. Entonces yo le dije: ya te entiendo. Le dije: tú me estás diciendo a mí que tú no quieres sentarte en una banca escuchando a un pastor y mirando a los demás hermanos nomás actuar en una frecuencia mediana, y luego también recibir o percibir solamente lo mismo cada vez. Lo que pasa, le dije a este hombre, que tú eres ministro, tú eres pastor, tú eres una persona encargada de la palabra de Dios y tú no te conformas con poco, ¿verdad? Me dijo: sí. Me dijo: yo no quiero solamente estar sentado en la silla, pero no hay oportunidad, porque los pastores y los ministros todos piden una demanda, una cierta demanda de lo que Dios pide, pero más sin embargo no hay pasos para poder entrar en eso, sino que necesitan primero los pastores. Me dijo: primero que pagues ofrendas y que te presentes por 2 o 3 años y lo que sea de esa clase de índole. Me dijo: pero yo lo que quiero es enseñar. Bueno, entonces oré y le dije a su esposa, estaba mi esposa ahí, y los dos oramos, los tres oramos por él, y le pedimos a Dios que le dé a él ese deseo de querer predicar y poder ser un encargado de una obra. Y yo sé que pronto vamos a recibir una llamada de la esposa de este hermano. Le va a hablar a mi esposa y le va a decir: ¿sabes qué? Mi esposo ya está predicando, ya está llevando a cabo estudios bíblicos, o ya es un diácono en un lugar o lo que sea. Pero en veces no nos damos cuenta que esta frecuencia baja y mediana nos tiene estancados, y mejor preferimos pecar y vivir lejos de Dios en esas circunstancias. Dice: la máxima frecuencia espiritual se alcanza cuando vivimos en amor y en verdad y en fe. Y como dice Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Esta vida abundante se caracteriza por diferentes clases de cosas, como el amor que nosotros le podemos tener a la misión que nosotros tenemos, al trabajo que nosotros tenemos, la situación en que nosotros estamos viviendo. Andar buscando la verdad constantemente, no solamente conformarnos en domingo o escuchar un texto aquí o leer un texto acá, sino estar constantemente buscando la verdad y vivir según la verdad, porque si nosotros no nos enfocamos en eso, estamos viviendo mediocremente, y nosotros sabemos, como dice la Biblia, acerca de qué es lo que va a pasar con la gente que vive mediocremente, porque son tibios, y nosotros no debemos de ser tibios. Es mejor estar perdido en el pecado, olvidándonos completamente de Dios, y probablemente Dios tenga más misericordia de esas personas, porque no están viviendo en un área tranquilos, sino que hay que esforzarnos mucho más, hay que tener mucha fe y hay que confiar en las promesas de Dios. Cuando usted empezó a leer la palabra de Dios hace mucho tiempo, y usted empezó a leer las promesas para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu vida, también están hablando acerca de la resurrección y todas estas clases de promesas y su venida del Señor. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener siempre, la misericordia y mostrar compasión y bondad a otra gente que no piensa como nosotros. Hay unos que no entienden a Dios, no lo ven como un Dios único, tienen una trinidad, o viven en la homosexualidad, o viven en las drogas, o viven lo que sea. Y la misericordia muestra compasión y bondad hacia los demás, como dice en Mateo 5:7. Y nosotros debemos de llegar a un entendimiento donde ya nos gozamos, no nos gloriamos, decimos: mi vida está bien, sino siempre acordarnos de que es Dios el que nos ha dado esta vida, es Dios el que nos ha alimentado y que nos ha dado las posibilidades de poder estar aquí. El entendimiento de buscar el conocimiento y la sabiduría de Dios, como dice en Proverbios 1:7, es bien importante nosotros poder llegar a esa clase de conclusiones para poder descubrir más y más, y no conformarnos con lo que ya sabemos, sino poder escuchar a otras personas o argumentar con el Señor y leer la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios te llene de poder y te llene de una frecuencia llena de deseo. En veces me pongo preocupado y digo: ¿qué pensará la gente de mi locura acerca de abrir una obra? ¿Qué pensará la gente acerca de predicar en mi Facebook y decir y poner un texto? ¿Sabes qué? Yo no voy a quedarme estancado, yo no voy a quedarme pensando que el ideal de la gente mediocre, que los que porque tienen 55 años y nunca han puesto un texto hablado así como yo, o nunca han puesto una alabanza cantada o tocada en la guitarra, o no predican, o no salen a evangelizar, o no hacen nada al respecto, no quiere decir de que yo tengo que seguir esas mismas reglas o estándares. Yo tengo mi propia misión, yo tengo mi propia identidad, y yo voy a hablar el evangelio como Dios me dé a entender. Y ahora yo también te digo a ti: tú tienes tu propia manera de hacerlo y lo tienes que hacer. Tenemos que buscar ese amor y esa verdad, esa fe, esa misericordia, y mostrar esa compasión, y también llenarnos de misericordia y de entendimiento. La lección en nuestra vida en veces es
más profunda que solamente vivir y comer y dormir y trabajar y ganar y sentirnos bien y tomarnos fotos en las fiestas y en donde quiera donde vayamos. Porque quedarnos en la mentalidad de este mundo y en la mentalidad mediana no es suficiente para Dios. Tenemos que elevar nuestra frecuencia espiritual para vivir una vida más plena, más llena de amor, más llena de comprensión para otra gente que no tiene la capacidad de vivir mediocremente como tú. Esa gente está perdida en el pecado, pero solamente tú la puedes alcanzar. Pero como tú estás viviendo una vida mediocre, no haces nada por nadie porque piensas que nadie te va a escuchar. Hazlo como yo lo estoy haciendo. Yo no estoy esperando que alguien cambie por mí, yo estoy esperando que alguien se levante y que esas personas que tienen esa capacidad para poder predicar, que lo puedan hacer y que lo hagan mejor que yo. Si yo no gano a ningún alma en mi vida, pero gano una persona y esa persona eleva su frecuencia y vive una vida plena de amor y de verdad, y yo creo que ya hice mi trabajo, porque si esa persona va a ganar a 1000 personas y el conocimiento de esa persona va a ser mejor, y dice buscar primero el reino de los cielos y su justicia. Entonces, esas personas como ustedes que están escuchando andan diciendo, no, pues el Azael no tiene ni conocimiento, ni Biblia, ni es pastor, ni es ministro, ni nadie lo ungió. Pues, ¿sabes qué? Para mí sí. Yo sí he estado en lo que necesito hacer para lo que estoy haciendo, pero a lo mejor usted sí está más capacitado y usted tiene que levantarse y no quedarse en esa vida mediocre. Hay que estar en una frecuencia espiritual y encontrar la actualidad donde nosotros tenemos que estar conectados, actualizarnos así como el teléfono, porque se sobrecalienta, y así usted también tiene que actualizarse con el Señor y hincarse, orar y pedirle al Señor, Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga, qué pasó, qué es lo que ha pasado en mi vida. Yo quiero elevar mi frecuencia espiritual, Señor Jesucristo, ayúdame. Yo no sé qué está pasando conmigo. Yo tengo mucho dinero, tengo mucho trabajo, yo soy bien inteligente, soy bien humilde, soy bien bueno, todos me quieren, soy bien simpático, yo soy bien a todo dar, estoy bien guapo, soy bien bueno, yo soy bien dadivoso. Tienes un montón de calidades, pero ahí nomás las tienes y no haces nada. Yo no tengo nada y hago menos con nada porque me quiero levantar en una frecuencia mejor para Dios, y si Él le place bien, Él va a hacer su obra en mi vida. ¿Y cómo puedes compartir esta verdad con otros, amigos? Yo quiero que tú compartas la palabra del Señor con otros. No te quedes estancado, no metas la mano a agarrar la bendición y dejar la mano cerrada, porque hay que abrir la mano y huir de este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. Venimos de pasada y hay que hablarle a todo el mundo entero de Cristo. Si tú tienes la capacidad y tú tienes el entendimiento y el conocimiento y eres legítimo según como tú crees, y cuando me ves a mí, entonces haz algo para el reino de los cielos, para que se empiecen a salvar las almas. Nunca te detengas, deja que la gente cuando piense en ti que digan, este quiere ganar almas. Y ese es el lema de Jesus Center Church. Somos soul winners, somos ganadores de almas, y nosotros vamos a ganar a muchas almas. Y si no las ganamos nosotros, las vamos a ganar por medio de ustedes, porque los estoy animando y los estoy levantando para que ustedes ya no estén a la mitad. Y todos los pecadores, todos mis amigos que les gusta el pecado, les gusta vivir en el mundo, les gusta vivir allá en la pudrición, en la perdición, en la tomadera, en la idolatría, les gusta vivir en la mentira, en el chisme, en las canciones y en las luces y en las fiestas y todo eso. Va a llegar un tiempo donde ustedes van a realizar de que todo eso solamente es algo primitivo, no lo necesitamos en nuestras vidas. Nada de eso da felicidad, nada de eso nos trae a nada. Hay que alivianarnos y seguir adelante para honra y gloria de Dios. Que el Señor los bendiga.